En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Bienvenidos a este webinar. Les presento a Said, a Sasho, como le decimos en Macaya. Eh, Nos vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de proyectos, en términos de cómo la tecnología nos puede ayudar en todo el tema de gestión de proyectos. Esperamos de que les ayude a aclarar muchas dudas, de que les ayude a entender un poco más cómo de la tecnología se les puede apoyar y podemos hacer mucho mejor nuestra labor del día a día. Entonces, Sacho, bienvenido. Cuéntanos ahí 3 minuticos de ti. Eh, y bueno, empecemos entonces. Bueno, Jorge, no, muchas gracias por esa introducción. Efectivamente, la idea es que tenemos el día de hoy es poder suscitar una serie de reflexiones sobre cómo la tecnología puede ser incorporada en la gestión de proyectos y puede facilitar la colaboración entre los equipos. Mi nombre es Said Ali, me dicen Sacho, así que con todo el gusto, en confianza me pueden decir así. El día de hoy vamos a estar centrados entonces en cómo las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a la gestión de proyectos. Esto además, dado que soy el coordinador senior de la apropiación TIC en Macaya y por esa razón estoy también como un poquito enamorado de este tema. Yo soy uno de esos creyentes que la tecnología está para facilitar las cosas, no para reemplazar la vida ni los trabajos, súper importante eso. Y particularmente el día de hoy buscamos que durante este espacio de conversación, que además quiero que sea una conversación, que por favor estén muy activos y activas en el preguntas y respuestas, pues se cumplan uno de estos 5 objetivos de aprendizaje, con que cada uno o una de ustedes se lleve al menos uno de estos. Estoy súper contento el día de hoy. Principalmente comprender e implementar herramientas TIC adaptadas a cada etapa del ciclo de vida de los proyectos. La idea es recorrer juntos cómo esta tecnología puede acompañar en cada uno de estos momentos. También que puedan identificar cómo la tecnología se puede convertir en un aliado o aliada. Cómo podemos comparar diferentes herramientas de gestión, sobre todo entendiendo que hay unos niveles, estos niveles de implementación van desde algo más básico o análogo hasta algo más avanzado con automatizaciones. Y sobre todo quiero que pensemos si nos interesa aumentar el nivel de implementación según las necesidades y capacidades de la organización.
escoger de manera consciente cuáles son estas tecnologías colaborativas, plataformas o herramientas que nos van a ayudar a facilitar la gestión de los proyectos y optimizar la comunicación en el equipo, ¿no? Cómo estas herramientas nos sirven. Un disclaimer importante, voy a estar muy enfocado en el ciclo de vida de los proyectos. En ese sentido, la fase que aquí llamo fase cero, ¿no? La de formulación y diseño de los proyectos no la voy a tocar. Eso es un tema para otro webinar, por ejemplo. Sin embargo, vamos a enfocarnos desde que un proyecto es asignado o entregado a un equipo para su implementación. Tampoco quiero entrar en detalles de las definiciones y subetapas que el ciclo de vida de los proyectos puede tener. Yo aquí quiero plantear 4 etapas básicas: la de planificación, la de ejecución, seguimiento, control y cierre. Y sobre todo quiero que además sepamos que nada es blanco y negro. O sea, aquí voy a estar proponiendo una serie de categorías que nos ayuda a identificar dónde estamos, pero nada de esto es a blanco y negro. La implementación de tecnologías, dependiendo del nivel de uso que le demos, puede ir aumentando en complejidad. O, por ejemplo, podemos tener una herramienta súper potente que no le estemos sacando todo el provecho y entonces está en un nivel mucho más básico, ¿no? Entonces quiero que se lleven eso también súper presente a lo largo de este espacio. Y para eso quiero iniciar con un ejemplo que espero que sea fácil de entender. Lo estoy exagerando para facilitar esta comprensión, y es el presupuesto de un proyecto. Entonces pensemos en un presupuesto que está redactado en un papel con tinta o con lápiz. Entonces este es un nivel básico, un nivel análogo, como yo lo llamo el día de hoy. Digamos que el Excel formulado, aquí lo voy a configurar como en un nivel intermedio, aunque pues dependiendo de las fórmulas, el Excel puede estar en un nivel mucho más avanzado. Y sistemas integrados de contabilidad, donde además de estar el presupuesto, cada vez que yo legalice un gasto, el presupuesto se actualiza en cómo se está ejecutando, ¿no? Entonces, claro, pongamos ese ejemplo un poquito exagerado para poder pensar en esto que les estoy compartiendo a continuación. Entonces, quiero que pensemos en qué nivel de curva de aprendizaje requeriría el presupuesto en papel y tinta. Pues seguramente sería mucho menor, mucho básico, y solamente con entender las matemáticas podríamos estar en la capacidad de gestionar ese presupuesto. Pero entonces en este otro sistema integrado de contabilidad sí hay que saber manejarlo, hay que tener una capacitación especial. Entonces, muy probablemente una persona que llega a nuestra organización tendría que tener una curva de aprendizaje mayor, y por supuesto Excel estaría como en el intermedio, dado que es más conocido, es más difundido y tal vez permita con una curva de aprendizaje menor poder integrarse a la ejecución del proyecto. Ahora en colaboración, ¿qué tal tratando de trabajar 5 personas sobre este presupuesto en papel y tinta? ¿Cómo nos iría ahí? Creo que podría ser como un poquito complejo. Y además le subo el nivel de dificultad. ¿Qué tal si algunas personas están en otra ciudad o en otro barrio y están tratando de ayudarnos a editar este documento? Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Pondríamos el papel en la cámara y lo ves bien? ¿Sí? Mientras que, claro, entre más trabajemos en sistemas en la nube, sistemas integrados, sistemas centralizados, podemos estar conectados en tiempo real editando estos documentos, y eso facilita la colaboración. Ahora, ¿qué tal en versiones, no? A veces los documentos, y en este caso el presupuesto, puede llegar a tener variaciones debido a que fluctuó la tasa de cambio del dólar y nos llegó un nuevo desembolso. Y entonces hay que ajustarlo. Entonces, venga y haga de nuevo todo el Excel, perdón, todo el presupuesto en el papel, y entonces manualmente hágalo. En Excel, pues probablemente con actualizar la fórmula de la tasa de cambio, se actualiza el resto de campos. Pero además, esto lo digo en el sentido en que también implicaría tener múltiples versiones en múltiples fuentes. Esto, pongámoslo ahora, usemos Excel como ejemplo. Si yo trabajo Excel en un escritorio, en mi computador, lo edito y lo envío por correo electrónico, solo la persona o las personas a las que les llega ese correo tienen esta última versión de Excel. Mientras que si trabajamos en la nube, pues podemos colaborar y estar seguro que las personas que tengan acceso a ese documento tienen la última versión. Por esa razón, hay mayor riesgo de error de que estemos trabajando con versiones que no son la final, si las estamos compartiendo por correo o si la tiene una persona específica en su computador almacenada. Total. Sí, Sancho, y no es solamente eso, y el riesgo de que pierda, sí, que, le, total. que tener en el computador, en un computador, en un disco duro, o el archivo, la última versión de archivo, y que a nosotros nos llaman a cada rato y nos dicen, se me perdió.
se me perdió, no se me guardó, no sé dónde está, sobre todo si no tenemos una gestión documental juiciosa y no recordamos el nombre que le colocamos. Entonces, claro, justamente aquí queremos mitigar los riesgos y las barreras que enfrentamos frente a la gestión de proyectos, que ya de por sí son complejos, y qué tal si tratamos de hacerlos más sencillos, al menos en la forma en la que colaboramos. Bueno, y claro, nuevamente, si tenemos todos los documentos en papel, es más difícil gestionar proyectos complejos, mientras que si trabajamos colaborativamente es mucho más fácil. Ahora, importante, ¿qué implica tener niveles más avanzados de implementación tecnológica? Pues que probablemente hay unos costos asociados de licenciamiento, de suscripciones, que se pueden incurrir. Entonces, claro, aquí hay que comenzar a sopesar las ventajas que tiene la gestión automatizada o en la nube versus el trabajo más análogo, para llamarlo así. También hay otro y es la configuración inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de una base de datos. Si yo gestiono mi base de datos en un Excel, seguramente es fácil, requiere una plantilla que sea nombre, teléfono y correo y es fácil de gestionar, entre comillas, pero si en cambio integro un CRM como un Salesforce, por ejemplo, entonces, claro, la persona que lo va a usar, la configuración de cómo quiero que se vean los campos y demás, ya hace que sea más complejo. Y esto Eh, impacta, sí. no, que los invito a que nos cuenten en la cajita cómo lo trabajan. Si lo trabajan en Excel, si de pronto tienen, no sé, un Microsoft Project o si lo están trabajando en otras herramientas. Que nos cuenten un poquito cómo lo están haciendo hoy. Sí, sí, perfecto. Eso me gusta mucho porque ahorita vamos a comenzar a entrar a ver ya casos de uso, en dónde puedo usar cada una de estas y saber un poquito de cómo la están gestionando hoy va a ayudar a este proceso. Y para cerrar esta parte, quería decirle que entonces, claro, si llega una persona nueva a mi organización, a la gestión de un proyecto, y requiere aprender software y cómo se usan algunas aplicaciones, pues requiere mayor capacitación. Y si la capacito y esta persona se me va, pues requiere otra vez ese reproceso, ¿no? Entonces, claro, también entender que decidir qué herramientas vamos a usar hoy en nuestras organizaciones también tiene un impacto en ese orden de ideas. Pero lo bueno, o sea, la intención o la conclusión es que adoptemos las herramientas que decidamos adoptar sabiendo o justificando por qué, dada la complejidad del proyecto, la capacidad de la organización y pues cómo podemos sostener de manera eficaz ese uso en el tiempo. Porque no se trata de integrar herramientas complejas solo porque sí, dado que esto podría convertirse en una carga más que en una ayuda, ¿no? Entonces, ya sabiendo un poco entender ventajas, desventajas y criterios para tomar decisiones, vamos a irnos a la fase inicial, la de planificación, que pues tiene el objetivo principal de crear una hoja de ruta del proyecto con un plan de acción detallado que se resume en una serie de tareas que se deben terminar para que el proyecto sea un éxito. Entonces, aquí quiero decir algo y es que en un nivel básico depende cada vez más de una disciplina individual de cada miembro del equipo de manera proactiva para que estos riesgos que ahorita les mencionaba no se materialicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la información clave del proyecto tiende a estar descentralizada, entonces algunas en un computador de escritorio, algunas en correos electrónicos, otras en un Google o OneDrive. Al tener información dispersa, pues incurrimos en un mayor riesgo de trabajar sobre versiones no finales. Entonces, por ejemplo, el uso de un Word, que además se crea una plantilla donde está la descripción general del proyecto. Cuéntenos en la cajita si alguna de ustedes usa todavía este tipo de herramientas, donde es muy útil, pero claro, la información está aquí condensada y desagregada para que las personas que están planeando puedan pensarse un poquito la línea de tiempo de las actividades, el presupuesto con una visión general de los costos y demás. Suelen además en este nivel básico integrarse plantillas de cronograma de proyecto en Excel, donde realmente es muy plana la visión de una serie de tareas con unas fechas de inicio y fin. Aquí, por ejemplo, agregaron una estimación de horas que esta actividad va a requerir y además aquí agregaron cronograma, presupuesto y recursos, ¿no? Pero en términos generales es una lista de actividades que se deben cumplir y en qué temporalidad.
Por ejemplo, el uso del correo electrónico para adjuntar documentos, recibir feedback o retroalimentación y para además almacenar versiones de archivos, ¿no? Porque entonces si yo temo que se me pierda el archivo en el computador, lo envío por correo en un nivel más inicial de apropiación de las TIC. Aquí además quiero hablar del calendario y hacer un disclaimer. Aquí en este nivel el calendario es gestionado de manera individual, es decir, cada persona del equipo en su calendario coloca las actividades, las fechas importantes, pero a nivel personal, ¿no? No está pensado en colaboración. Hay unas opciones de calendario que bien usadas ya son un nivel más intermedio o incluso avanzado, pero que hasta aquí no quiero entrar en ese detalle. Por ejemplo, la gestión del riesgo. Cuéntenos cómo hacen la gestión del riesgo, cómo las analizan y las gestionan en sus organizaciones, porque en este primer nivel inicial es un Excel muy sencillo donde se categorizan, se clasifican por su nivel de impacto y probabilidad y hay como un plan de mitigación o de respuesta si esto llegase a pasar, ¿no? Entonces, en algunos casos, en proyectos sencillos, podría bastar con este tipo de forma de definirlos. Sin embargo, la invitación es que, por ejemplo, como mínimo, ojalá demos el paso a este nivel intermedio, que aquí ya comienza a ser muy interesante, porque además de incluir esta información, la idea es que se vea de manera visual, que sea fácilmente gestionable, que no tengo que entrar en detalle de dónde está cada cosa para entender por dónde va, sino que ya lo puedo comenzar a visualizar de manera más fácil y además de manera colaborativa. Entonces, en un nivel intermedio, integramos la gestión visual y la gestión colaborativa. Quiero entrar acá con un ejemplo. Bueno, y algo antes que quiero agregar es que además este nivel permite integrar dispositivos móviles a la gestión de los proyectos. En las anteriores es muy poco amable con dispositivos móviles, es mayoritariamente para dispositivos computador o de escritorio. Y en este nivel intermedio quiero hablar de Trello, principalmente porque no importa si usan Google o Microsoft, lo pueden implementar, ¿no? Por ejemplo, Microsoft tiene Planner para la gestión de tareas y proyectos, de hecho es la que usamos más acá en Macaya, sin embargo, quiero poner Trello como caso ejemplo práctico. Entonces, crear una cuenta es gratuita, las funcionalidades iniciales lo son, y por ejemplo, vengo a Trello, creo mi cuenta, me voy a plantillas, y aquí hay una opción que se llama gestión de proyectos. Aquí, pues en estas plantillas pueden revisar las diferentes opciones, pero por ejemplo, aquí uno puede ver cuántas personas las están implementando y las han revisado. Entonces, esta me llama la atención porque tiene bastantes descargas. Entonces, aquí podemos visualizar qué tiene en su interior y me parece interesante. Esta es la que entonces quiero implementar. Entonces, supongamos que mi organización se llama se llama IA, ¿no? Por inteligencia artificial. Entonces, ya yo esto qué significa que yo puedo crear una plantilla cada vez que implemento un proyecto nuevo en mi organización, copio esa plantilla, obviamente la idea es que se pueda editar para los intereses propios y entonces da aquí una serie de tareas. Entonces, visualmente yo puedo definir unos recursos, unas preguntas para la siguiente reunión y aquí podemos colaborar sabiendo qué queremos conversar en la próxima reunión, una lista de tareas pendientes por hacerse o por iniciar, unas que están pendientes, bloqueadas y realizadas. Entonces aquí podemos nosotros como organización tomar decisiones en la planeación, sí, por ejemplo, aquí colocamos toda la información técnica, por ejemplo, aquí la información presupuestal, enlazada, pero por ahora solo quiero mostrar esto, ahorita vamos a profundizar un poquito más. Entonces, claro, en este ejemplo podemos ver entre las tareas que están pendientes por hacerse la asignación de fechas, la asignación de documentos y las personas responsables de eso. Entonces, facilita mucho más la colaboración en este nivel de planeación inicial. Se incorporan la colaboración en la nube, entonces ya sí o sí dejamos de usar documentos en escritorios y compartidos como adjuntos en correos electrónicos, sino que compartimos enlaces. Estos enlaces incluso pueden estar cargados en la tarjeta de Trello y todos saber que estamos trabajando sobre la última versión. Quiero además hablar de que como estamos en la fase de planeación, hay otras herramientas de visualización o ideación que también pueden ayudar mucho. Entonces, cuéntanos si las conocen, si las han usado. Miro, Padlet o Whiteboard. Aquí, por ejemplo, quiero poner el ejemplo de Miro, que nuevamente también es muy fácil, así como Trello tiene
una serie de plantillas que uno puede escoger para los diferentes procesos que esté realizando. Pero como estamos en la etapa de planeación, yo he decidido como usar una de planeación inicial que tiene, donde podemos identificar cuáles son los criterios para que el proyecto sea exitoso, poco por indicadores, hacer una planeación a la inversa de los hitos importantes y cuándo deberíamos adelantar esta serie de tareas, o hacer una planeación por línea de tiempo también, donde fechas e hitos importantes los podemos consignar. Determinar los entregables claves, por ejemplo, planeación en escenarios para entender si nos va bien, qué es lo más temprano que podemos cumplir con el proyecto y si tenemos algunos riesgos materializados, cuánto tiempo tardaría. Y, por ejemplo, que esto no se quede acá, sino que se integre precisamente en algunas herramientas de gestión, que si esto se hace, ya estaríamos en un nivel más avanzado. No quiero como profundizar específicamente en alguna de ellas porque la idea es mostrarles que existen y que si les interesa se pueda revisar más adelante esto. Y ahora quiero entrar en Padlet. Padlet me parece también muy interesante. En este ejemplo lo usamos para enseñarles sobre la ciudad de Medellín a un grupo de personas que venían del exterior y compartir con ellos información clave para su estadía acá. Pero claro, esto se puede adaptar para la planeación de los proyectos y para la gestión de los proyectos, ¿no? Entonces, muy visualmente permite incorporar imágenes, enlaces, podemos, por ejemplo, poner comentarios, poner me gustas y demás sobre la información que tenemos acá consignada, ¿no? Entonces, me gusta, por ejemplo, y dejo el like. Y esto nos permite colaborar, hacer preguntas y demás. Entonces, Padlet es una opción y Whiteboard es la opción de Microsoft 365, muy parecida a estas anteriores que les acabo de mostrar. Pero no solo sirve para planear, como para dejar ideas o para ideación, sino que además pueden servirnos para generar cronogramas de Gantt, ¿no? Esto, sobre todo para gestión visual, no lo recomendaría tanto para la gestión efectiva y marcar si una tarea se completó o no, que ahorita vamos a ver eso un poquito más en detalle. Para la gestión y análisis del riesgo, entonces el Excel bien configurado nos puede ayudar de manera visual a entender cuáles son los riesgos de mayor alto impacto o de mayor probabilidad. Si, por ejemplo, está configurado y marcamos que se materializa un riesgo, no sé, lluvia excesiva y que está dificultando los entrenamientos, eso nos permite configurarlo de tal manera que al marcar que ese riesgo se materializó, de una vez nos muestra cuáles son las acciones de mitigación. O cada vez que marcamos, por ejemplo, con este plan de trabajo inicial, tareas que se completaron, nos puede mostrar en la fase en la que estamos cuáles son los riesgos más relevantes, porque hay riesgos que tal vez sean importantes al inicio o al final, pero hoy que estamos en la mitad de la implementación, quizás no tanto. Entonces, hasta aquí estaríamos hablando de un nivel más intermedio. Básicamente ya comenzamos a usar algún software especializado, pero todavía no como muy integrado, automatizado en un sistema, por así decirlo. Entonces, aquí ya quiero poner otros ejemplos y es cómo software de gestión de proyectos tienen algunas capacidades avanzadas de planeación, de análisis, de integración y de automatización. Entonces, nuevamente, no me quiero casar con ninguno de ellos. Quiero mostrarles que existe Monday, Jira, Asana, Trello, Notion, ClickUp. O sea, hay muchas buenas opciones, algunas con mayor dificultad de aprendizaje o no, o con mayor costo de uso. Sin embargo, aquí quiero contarles que existen, que las podemos integrar. Por ejemplo, en este sistema de planeación que les estoy mostrando, se puede, en este caso, los ingredientes para cocinar un cupcake, cuáles son, por ejemplo, los archivos relevantes para estos ingredientes, la persona encargada de gestionarlos, si ya fueron implementados o integrados en la receta, y aquí podemos sumar fechas, datos, fórmulas, marcar completado, o sea, una serie de herramientas que, como digo, nos permite personalizarse para los intereses de la organización. Otra forma de integrar el cronograma de trabajo, también aquí hay un ejemplo también interesante, pero como digo, esto ya cada vez hace que sea más complejo. Sin embargo, donde quiero que nos centremos acá es cómo puedo con estas herramientas de nivel intermedio llevarla a un nivel más avanzado. Entonces, aquí quiero planificar dependencias complejas de inicio o fin entre actividades.
¿Cómo así, Said? ¿Eso suena a ciencia de cohetes? Pues la realidad es que no, es algo relativamente sencillo. Supongamos que este es nuestra planeación estratégica del proyecto y tenemos esta tarea que está en pendiente y que es la revisión legal. Entonces yo puedo venir acá, hay una opción que se llama automatización, muy sencillamente reglas para administrar las reglas de automatización y yo puedo decidir, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, claro, esta es la que creamos como organización. Entonces aquí puedo decidir, por ejemplo, una acción que es cuando se agregue una etiqueta de prioridad a una tarjeta, moverla a la lista de pendientes, por ejemplo. Entonces, esto debería significar que si yo marco aquí con una etiqueta de prioridad roja, esta se debería mover a la lista de pendientes. Y miren que aquí se movió, ¿no? Efectivamente. Entonces puedo configurar que si algo está en bloqueado y le pongo la etiqueta de prioridad, porque ya lo podemos hacer, ya tenemos la información que se requiere, pues automáticamente se mueva a la lista de pendientes con una prioridad que al equipo le permite identificar esta tarea debe realizarse lo más pronto posible. Entonces, es solo un ejemplo de que implementando las capacidades más avanzadas de este tipo de herramientas, podemos tener este tipo de cosas. Ah, bueno, y súper importante, no basta con que cambie de tarjetica y sepa que esté pendiente, ¿no? Yo puedo agregar además una automatización adicional y es que, por ejemplo, una vez se mueva a la tarjeta, se le marque con prioridad, eh, por ejemplo, entonces, cada vez que la tarjeta se mueva a la lista de pendientes, perdón, pendientes, por ejemplo, ¿cierto? Ese es como el disparador de la acción. La acción sea, por ejemplo, poner un comentario en el tablero de Trello. En este caso, aquí te dice que si colocas @card, va a notificar a todas las personas en este tablero, ¿no? Espero que esto no esté complejizando demasiado el asunto. La idea aquí es que sepan que esto se puede hacer. Lo guardan, significa que cuando marquen esta tarea, cuando esta tarea se mueva pendiente, debería notificar a todas las personas. Aquí por alguna razón no me está permitiendo guardar este disparador, pero esa es una de las posibilidades que la automatización de esta tarjeta no nos permite. Pasando, por ejemplo, a la gestión de recursos, o mejor dicho, integrar este tipo de herramientas nos permite asignar recursos específicos de personal, técnicos o de presupuesto a cada tarea. Y claro, esto nos permite entender el flujo de trabajo que estamos teniendo. Por ejemplo, esta persona que está acá está haciendo 3 tareas el día de hoy al mismo tiempo, es la que quizás más carga está teniendo en este momento. Y si requerimos a alguien que nos acompañe a un evento o que realice una actividad que no estaba planeada, probablemente esta persona que está solo haciendo una sea la persona más indicada para poder asignar. O al mismo tiempo, si tenemos un computador, un video bin o una serie de recursos limitados, saber si están asociados a una tarea que está en curso o no. Entonces, claro, aquí podemos identificar sobrecargas, subutilizaciones y planificar las capacidades a futuro del equipo. En la gestión del riesgo integrada, además, nos permite crear registros donde se documentan y además por probabilidad de impacto, ¿no? Y se le asigna un propietario. Entonces, claro, ya es algo que puede estar incluso integrado con el presupuesto, porque entonces significa que si algo sucede, yo tengo que comprar X cosa o tengo que contratar un salón de alquiler adicional porque la sala donde veníamos haciendo las capacitaciones se me inundó, o bueno, ese tipo de contingencias que se pueden presentar. Y por ejemplo, a través de algunas herramientas como Zapier se puede automatizar, ¿no? Entre diferentes aplicaciones. Por ejemplo, yo asigno un nuevo donante y automáticamente me crea toda una estructura de proyectos en Trello.
Esta estructura, recuerden que sería la que nosotros acá habríamos definido y que una vez en Salesforce cargamos este nuevo donante, se genere esa integración para que aquí automáticamente se genere este nuevo proyecto. Sé que esto ya comienza a ser más complejo, por eso les digo que en un nivel avanzado se requiere una capacitación, se requiere conocer mucho más y justamente es parte de la reflexión que la idea es traer hoy. ¿Qué tanto me funcionan y me sirven o necesito estas automatizaciones? ¿Es el nivel intermedio el nivel ideal para mí? ¿Estoy en un nivel básico y debería tomar acciones para aumentar las capacidades de colaboración y de gestión de proyectos a través de las TIC en mi equipo? Y aquí solamente he hablado sobre todo en la etapa de planeación. Quiero solo pasar hacia la de ejecución antes de ir cerrando mi participación en este espacio y proceder a las preguntas del público. Y es que este nivel o esta etapa de ejecución requiere bastante colaboración en tiempo real, comunicación constante, flujo de aprobaciones y la gestión de recursos, ¿no? Entonces, quiero que ya vayan pensando un poquito cómo puede ser esa colaboración constante o aprobaciones de documentos a través de correo electrónicos, ¿no? Entonces, tengo que cargar mi presupuesto actualizado, enviarlo por correo electrónico, esperar que la persona lo revise, esperar que la persona lo responda y esperar que yo pueda recibir esa información. Pueden pasar días o incluso semanas en algunos casos. O, por ejemplo, se usa WhatsApp para una comunicación rápida. Ya estamos hablando de un nivel más informal en la comunicación. El calendario solo se usa para programar reuniones de equipo y por correo electrónico asignamos tareas, revisión y aprobación de documentos, como había comentado. Y aquí quiero preguntarles si alguna vez les ha pasado lo que esta imagen nos está mostrando, ¿no? Mi correo bien redactado y listo para enviarse. El correo enviado, los documentos adjuntos. ¿Les ha pasado que han enviado un correo sin documentos adjuntos y les ha tocado volver a enviarlo? No se escondan, yo sé que están por ahí en el chat en algún lugar. Y la verdad es que sí, es algo que sucede muy comúnmente y entonces, claro, hasta que la persona recibió el correo, lo leyó y me responde, no tiene adjunto, pues pasan más días. Y la idea acá es que, por ejemplo, hay otras opciones, ¿no? No todo tiene que ser enviado por correo. Y aquí quiero mostrarles un poquito, por ejemplo, algunas de estas. Voy a omitir esta del calendar para pasar a Slack o no Slack necesariamente, pero hay plataformas de comunicación que sirven mucho. Por ejemplo, en Macaya usamos mucho Teams, ¿no? De Microsoft. Sin embargo, hay otras opciones. A mí Slack personalmente me gusta porque permite colaborar sin importar qué suite usamos y tiene algunas funcionalidades que nos permite adjuntar documentos, pedir revisiones, reaccionar, que todos estemos informados. Y, por ejemplo, está la opción de mensajes directos, está la opción de canales por áreas o por proyectos. Y algo que a mí además personalmente me gusta mucho de sacar la comunicación de WhatsApp es que personalmente quiero que mi equipo tenga un balance entre la vida laboral y personal. Entonces, esto permite silenciar notificaciones a partir de que mi horario laboral se acabe y desconectarme del trabajo, que también es muy importante en la gestión de proyectos, ¿no? Mantener ese balance. Entonces, Slack tiene unas funcionalidades súper interesantes y en este nivel ya sí o sí la colaboración, el trabajo en documentos, como les decía ahorita, tiene que ser en la nube, tiene que ser a través de un Drive, de OneDrive, de SharePoint, de lo que esté al alcance de cada organización. SharePoint, por ejemplo, que es de Microsoft, es muy interesante, tiene una serie de funcionalidades bastante poderosas, incluso uno puede como editar las etiquetas como de cómo se ve la carpeta para saber si algo requiere aprobación, enviar recordatorios, qué versión de documento es, si lo vamos a cargar a DocuSign para su firma. Entonces, claro, en un nivel básico, para la firma de un documento, lo cargamos por PDF y lo enviamos por correo. Por ejemplo, con DocuSign ya podemos enviar y activar un flujo de firma de documentos y aprobaciones súper bien establecido, ¿no? Y como les decía, la idea más avanzada de este nivel de implementación es poder integrar diferentes aplicativos. Entonces, un ejemplo relativamente complejo, pero que espero que se entienda entre integración de sistemas sería, si en mi organización usamos Salesforce como CRM para gestionar donantes, Asana
para la gestión de tareas de los proyectos, Slack para la comunicación, una aplicación de contabilidad o Excel también podría funcionar. Podemos a través de Make decir que cada vez que yo registre que hay una nueva donación o un nuevo proyecto asignado, automáticamente Asana le envía la información para que el equipo de proyectos cree este proyecto en Asana, vinculándole a las tareas asignadas por su ID, y esto además active una notificación a través de Slack, ¿no? Entonces, casi que no tengo que enviar correo ni nada, sino que en ese flujo de tareas, cada persona va entendiendo qué tiene que ir haciendo a continuación. No me quiero como profundizar en esto, porque como digo, no necesariamente todas las organizaciones requieren este nivel de automatización, sobre todo organizaciones con proyectos muy complejos, con muchos equipos de trabajo, sí, y son decisiones que han tomado de manera informada, ¿no? Y bueno, nada, simplemente como para ir reflexionando un poco de cómo cada nivel o cada nueva etapa del ciclo de vida del proyecto se va viendo impactada por la integración de estas herramientas de manera colaborativa, que van facilitando que vivamos cada etapa con el menor nivel de traumatismo posible, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en otros niveles se usa un traqueo de actividades que se han completado fácil, cómo los presupuestos permiten ver visualmente qué está en verde y qué está en rojo, y esto tomar decisiones rápidas sobre la implementación o no de una actividad, o de qué tanto puedo gastar en esta actividad. El seguimiento de indicadores, entender si hay muchos indicadores en rojo, en amarillo, y en dónde deberíamos hacer fuerza. Y por supuesto, pues ya en un nivel más avanzado tenemos un montón de integraciones entre el presupuesto, los indicadores y las tareas que se han cumplido, ¿no? Eh, y por último, aquí la etapa de cierre. Yo quiero, esto lo dejé en blanco de manera muy intencional para que pensemos espero que hayamos podido identificar cuáles son las herramientas y en qué nivel cada una de nuestras organizaciones está. Y ahora pensemos en el cierre de los proyectos. O sea, visualicen bajo el nivel que yo tengo, bajo mi experiencia cerrando proyectos, qué sucede, ¿no? Entonces, si tengo un nivel súper avanzado, simplemente doy crear informe, me toma la información de todas las aplicaciones, me genera un informe que ya yo puedo revisar y hacer ajustes, o me toca ir a revisar correo por correo, carpeta por carpeta, consolidar la información. La información está dividida en meses, está dividida en actividades programáticas, luego tengo que ir al presupuesto, pedir al área contable la conciliación de la cuenta del banco, no sé, ir a hacer un montón de pasos para poder hacer el cierre del proyecto. Es como que un poquito la reflexión de esta etapa final es tan traumática o tan fácil dependiendo de cómo se dieron las etapas anteriores y qué tan integrado o en la nube o colaborativamente logré gestionar mi proyecto. Y entonces muchas veces equipos súper capaces de gestionar proyectos se ven en dificultades, y las razones no son técnicas, las razones son que tal vez no tienen las herramientas necesarias para colaborar, sobre todo en proyectos más complejos, de manera efectiva. Entonces, quiero como hasta aquí llevar con mi intervención. Espero que podamos ir reflexionando sobre qué es lo mejor en cada, según la necesidad. Al final es una evaluación de mi necesidad, mi capacidad y hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cómo vamos? No, pues qué te digo, súper bien. Yo soy un gomoso de la tecnología y comparto esto obviamente podemos integrar la tecnología en gran cantidad de los proyectos. Yo creo que la imaginación ahí en todo lo que podemos hacer se puede hacer, o sea, literal lo podemos hacer. Depende mucho de hasta dónde estoy dispuesto a llevarla, hasta dónde estoy dispuesto a tener mi papel con tinta escribiendo el proyecto o Ujú. poderlo subir al tema de nube. Eso también tiene unas implicaciones de, primero, pues, qué tanto inversión en tiempo quisiera hacer, o sea, si se vale, si considera que es necesario o no. Pero creo que ahí hay una gran responsabilidad, sobre todo como siendo organizaciones sociales, en un manejo claro de la información y transparente. Y la tecnología permite hacerlo. O sea, cuando yo tengo un sistema donde yo puedo fácilmente mostrar cómo está mi contabilidad,
cómo están mis indicadores, cómo ha sido el proceso, el equipo que tan enterado está. Esto sobre todo, este dolor de cabeza que es el cierre de proyectos, se hace supremamente fácil. Solamente es arrastrar la información que ya está construida, no tengo que ir a recordar qué fue lo que hice en enero o en diciembre del año pasado, sino que ya lo tenemos. Entonces, la idea es hacer aprovechar la tecnología para hacer la vida fácil. Jorge, Tener esto, hola. no, sigue, por favor. No, lo que quiero decir es que, pero también tener esto no es solamente la tecnología, sino una gran sensibilización con el equipo de trabajo, porque estas automatizaciones se pueden hacer, o sea, vea, literal, hacer una automatización en Make es fácil, no voy a decir que se hace sola, pero realmente el conocimiento que se requiere para hacer una automatización en Make es muy sencilla. Pero ¿para qué nos vamos a desgastar si el equipo de pronto Ujú. no está dispuesto a digitar un dato, a llenar el formulario, a mandar el correo, hacer algo tan sencillo como no mande el adjunto, sino que mande el link del archivo? Entonces, tenemos un gran trabajo con el equipo de trabajo de sensibilizarlo y decirle por qué es importante esto para el proyecto, por qué es importante. Para mi proyecto tiene una vida propia, fluye porque entre lo que va y viene la información, en que las personas realizan actividades, él se va alimentando. Entonces, la idea es, obviamente, tener todo eso claramente identificado, tener los canales para recolectar información que sean claras, la data, que realmente sí sea, que esté depurada para que los KPIs realmente nos den los números que necesitamos. Entonces, o sea, hay un gran trabajo con las personas. Para mí es un gran trabajo ahí. Sacho, que No, es que justo estaba pensando mientras hablabas en algo que pasó este año, en enero de este año, ¿no? ¿Qué tal una notificación de cierre de un proyecto de cooperación con Estados Unidos, con USAID, y tener toda la información en correos de allá y venga y organice? Es traumático, o sea, yo sé que además de lo estresante que fue la situación, ir a tener que consolidar todo hubiera sido más fácil para algunas organizaciones si hubieran tenido un nivel más juicioso de implementación de soluciones como estas. Y al total. mismo tiempo, quiero decir algo, y no sé si lo notaste, y además las personas en el chat, pero no mencioné nada de inteligencia artificial. O sea, yo me quise centrar en algo que ya viene pasando hace mucho tiempo, como estas herramientas, pero todo esto se va a ver y se está viendo impactado con la inteligencia artificial enormemente. Entonces, eso da para muchos más espacios como Uy, este. total. Entonces, nada, quería decir eso también. Bueno, ven, yo aprovecho que aquí nos hacen un par de preguntas. Em, por ejemplo, nos preguntan que cuál es el perfil de la persona que puede implementar automatizaciones en una organización. Yo creo que hay que desmitificar que la Cualquiera. tecnología es para una persona especializada. Mire, cualquier persona, no importa su perfil, puede aprender esto de manera muy sencilla. O sea, si sabe usar un computador, dar clic entre iconos y demás, y seguir una serie de indicaciones, que sería la primera vez. A partir de ahí es muy fácil. O sea, si usan WhatsApp, pueden configurar automatizaciones. Creo que lo importante o la pregunta central es para qué la quiero y a partir de ahí entender ahora sí cuáles son los flujos que debo configurar, ¿no? Que es diferente. Pero yo hasta sería más ácido. Yo no diría para qué, sino tienes claro el proceso, Ujú. porque Sí, si no tengo claro el proceso, es muy difícil y muchas personas pueden llegar y decir, es que el proceso está claro, pero rayarlo, escribirlo juiciosamente, posiblemente no sea tan fácil. Y les voy a dar un dato. Cuando uno tiene Power Automate, la herramienta de inteligencia artificial de Power Automate, y ahí me estoy metiendo en inteligencia artificial, si uno redacta el proceso en texto de cuáles son las cosas, el Power Automate es capaz de crear el flujo y solamente lo que tenemos que hacer es terminarlo de configurar. Entonces, es que realmente no es tan difícil, o sea, literal, no. Bueno, otra pregunta que nos dicen acá es, ¿cuál o cuáles pueden ser los criterios para elegir la mejor aplicación para gestión de proyectos, teniendo en cuenta la gran variedad de plataformas y de software que hay? mira, Jorge, yo creo que
varias opciones, pero lo primero que yo haría es identificar si de verdad la necesito, si el proyecto y la cantidad de personas que van a colaborar requieren que use una, y a partir de ahí hay dos opciones, ¿no? Una, buscarnos. Creo que a través de nuestros servicios podemos ayudar a determinar ese nivel de implementación que se requiera, pero y si Ujú. no, pues no sé, hay muchas opciones como comparativas a través de inteligencia artificial, por ejemplo, de cuáles existen en el mercado, por ejemplo, Trello, Asana y demás, y entender eso además con qué se integraría, ¿no? Porque al final Trello, Jira, Asana están más enfocadas en un tipo de metodología más ágiles, de pronto para integraciones con Salesforce y con otras, mientras que un Teams, si lo tengo con Planner internamente, pues está configurada con otro flujo de procesos internos, ¿no? Con Teams, con Calendar y con Total. Loop y demás al interior de Microsoft. Entonces, para mí también la decisión es cuál es la suite que uso hoy en día. ¿Uso Google o uso Microsoft? Porque ya tienen soluciones internas algunas de ellas, ¿no? Como Microsoft. Sí, no, total, o sea, completamente de acuerdo. Yo creo que es lo más cómodo que nos resulte. Pienso que la idea no es tener muchas soluciones, porque después integrarlas es un lío. Eh, es tratar como de que la gran mayoría de cosas nos queden centradas en una sola plataforma, por decirlo así. Eh, pero es para evitar, porque lo que decía Sacho de la curva de aprendizaje, de cómo hago entonces esa medición para saber si lo están utilizando, los seguimientos y después cómo integro toda la data, se vuelve muy complicado. Entonces, vuelvo y digo yo, la idea es tener muy claro el proceso, hacerlo lo más simple posible y dentro de eso, más simple posible, identificar qué puedo automatizar para que me fluya más fácil. Em, Acá hay una pregunta que es bien interesante. Dice que las herramientas estas de proyectos son para manejar de manera interna equipos dentro de una misma organización. Nos preguntan si hemos implementado herramientas para trabajar en colaboración con un donante. Mira, Jorge, súper interesante esta pregunta y es que precisamente, bueno, hay muchas formas de responderla, pero yo voy a hablar de Microsoft, que como digo es la que usamos acá en Macaya y yo he colaborado con diferentes donantes que además tienen Microsoft y en este caso quiero hablar de SharePoint, ¿no? SharePoint se pueden dar unos accesos para que externos puedan acceder a la documentación que tú tienes. A través de esto, tú puedes colaborar con ellos en documentos, en presupuestos. Por ejemplo, con DocuSign, tú puedes activar un flujo de firma de un documento hacia el donante también. Por ejemplo, la gestión de indicadores también se puede hacer a través de plataformas que existen hoy. El cargue de los informes. Sí, o sea, creo que muchas de estas aplicaciones tienen opciones para compartir. Al final, son aplicaciones creadas para colaborar en equipos y esto a través del correo electrónico se puede dar fácilmente, ¿no? Entonces depende mucho de qué nivel de interacción requerimos, en cuáles, además que hay importante también tomar la decisión de qué no compartir, ¿no? Porque al final de cuentas también hay mucha información en trabajo, información interna de la organización. Entonces, precisamente por esa razón también recomiendo mucho usar alguna plataforma que nos permita integrar los documentos que nos interesa que estén colgados ahí para las personas que tienen acceso a ella. Que Pero, a veces pero por el contrario, sí. no, es que tengo otro ejemplo y ese sí es de puro Macaya. Eh, trabajamos con un donante que constantemente nos pedía informes. Y construir los informes tomaba muchísimo tiempo. Entonces lo que se montó fue un tablero en Power BI Ujú. donde todo lo que nos piden está ahí. Entonces se volvió supremamente fácil porque ya la instrucción es, pues necesita el informe, ingrese en Power BI, jale el informe y lo tiene actualizado las veces que quiera. Entonces, si lo requiere varias veces en el día, no, Macaya no tiene que intervenir en absolutamente nada en construir el informe. El donante ingresa a Power BI, jala el informe y ya lo tiene actualizado. De acuerdo, y Entonces, mira que, sí, dale, 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 dale.
No, no, que mira que ahorita preguntaban eso, como que bueno, ¿y cómo sé cuál es la herramienta que me puede ayudar? En este caso, por ejemplo, depende o sea, hay que saber leer el contexto de lo que está pasando para poder buscar la solución. En este caso, vea, hay una serie de dificultades para crear un informe, como cuáles herramientas existen para crear informe hoy en día. Tengo la capacidad de mi equipo o lo formo a mi equipo para que lo pueda operar y, por ejemplo, Power BI es súper potente, gusta mucho además, es muy intuitivo en la lectura de lo que estoy viendo en la pantalla, entonces también sería súper recomendado Power BI. Y creo que Total. tenemos licencia de eso, ¿no, Jorge? Sí, sí, Ujú. no, igual, pues yo creo que las soluciones están, vuelvo y les cuento lo que les decía muy al principio de esta charla. Macaya está para apoyar a las organizaciones, para poder ayudarles especialmente en las partes de tecnología, que es lo que necesitan. Entonces, les puse acá en la caja de preguntas y respuestas, tecnología para el sector social, para conocer todas las soluciones. Los invito también a que conozcan Nodoka, para los que no conocen. Es una herramienta también muy, muy fuerte en temas de identificación, de movilización de recursos, donde ustedes pueden encontrar las oportunidades para sus organizaciones. Y también pues tenemos todos los servicios donde esto que estamos hablando de necesitan automatizar procesos, también les podemos ayudar en eso, en construcción de tableros de datos, en entender un poco cómo manejar la parte de gestión documental. Entonces, cualquier tema de tecnología que tengan, bienvenido. O sea, aquí nos pueden escribir. Veo que Dolly nos está levantando la mano. Desafortunadamente no podemos abrirte el micrófono, pero si logras en la caja de preguntas y respuestas escribir tu pregunta, lo podemos hacer. Yo vuelvo y les digo, dentro de tecnología creo que todo lo podemos hacer y ahorita con inteligencia artificial, como dice Sacho, muchísimo más. O sea, yo creo que las posibilidades se abren en unas oportunidades que uno no dimensiona. Esto es más para contarles un poco, para antojarlos, para mostrarles el potencial de lo que se puede hacer. Ay, Cris, ¿me ayudas por favor con la cajita, con el QR otra vez? Para los que no han alcanzado, entonces no, estamos ahí con el QR y si nos ayudan acá con una encuesta, pues les agradeceríamos mucho que nos contaran si les gustó, si no les gustó, si estos espacios, si les generan valor. Para los que nos han preguntado, este video queda en YouTube, entonces creo que la próxima semana lo podremos subir. La presentación, miraremos la forma de podérselas compartir si logramos hacerlo. Y bueno, es solamente, esto es una invitación nuevamente a seguir explorando, seguir conociendo. Existen muchísimas herramientas, yo sé que Sacho nos mostró muchas, existen muchísimas más, pero la idea es esto, seguir con el tema de curiosidad, de conocer, de mirar, de tratar de identificar cuáles son esas tecnologías que se adaptan a nuestra organización para poder gestionar el día a día. Sacho, mil, mil, mil gracias por regalarnos este ratico y bueno, espero que nos podamos volver a ver. No, Jorge, con todo el gusto y sobre todo a las personas que se conectaron, espero que esos 5 objetivos que les planteaba al inicio, ojalá al menos uno de ellos se haya cumplido. Y como decía Jorge, estamos para acompañarles en su proceso de transformación digital. Y nada, muchas gracias. Feliz día para todos y todas. Bueno, bueno, mil gracias. Los esperamos el próximo mes para seguir hablando de temas de tecnología. Cordialmente invitados, les enviaremos después la agenda de todos estos espacios que tenemos. Una cosa para los que tengan Microsoft, hago aquí un apunte. Posiblemente algunos de ustedes que tengan licenciamiento en nube han recibido correos de Microsoft solicitándoles unas modificaciones que está haciendo Microsoft. Entonces, vamos a realizar un webinar dentro de 2 semanas para aclarar todas las dudas que tengan respecto al tema de nube. Cordialmente invitados, les vamos a mandar la invitación para que se conecten y podamos entonces hablar de ese tema también que es bien importante para todos. Innovación tecnológica para el cambio social.